Bienvenidos, hermanos. Quiero saludar de manera muy especial a todos aquellos que a esta hora, 7:30 de la noche, más o menos, estamos entrando para poder estudiar la lección de la escuela sabática. Una de las cualidades que nos enseñan, que nos ayudan a desarrollar nuestros padres desde la más temprana edad, es la responsabilidad. De manera que, empezando por cosas pequeñas en las que debemos ser responsables, a veces los padres le piden a sus hijos que sean los que saquen el bote de basura o que sean los que atiendan el perrito, que le pongan su agua, su comida y todas esas cosas. Los niños comienzan a desarrollar esa cualidad tan importante, esa virtud del carácter que debe acompañarnos a lo largo de toda la vida. Personas que no son responsables, evidentemente van a pasar mucho trabajo, indudablemente. Pero para muchos tal vez quizás no es algo tan significativo el hecho de que también debemos ser responsables de nuestros actos delante de Dios. El apóstol Pablo, hablándonos precisamente acerca de nuestra responsabilidad para con Dios en lo que respecta al juicio, él nos dice que todos en algún momento hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Y eso implica indudablemente que debemos ser responsables también de nuestra vida espiritual, de nuestros actos, de cómo nosotros enfrentamos la vida, teniendo en cuenta que debemos dar cuenta a Dios un día de todo lo que nosotros hacemos. El escritor bíblico Salomón nos dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual será juntamente con todas las cosas, sean cubiertas o sea descubiertas, buenas o malas. Y eso nos hace ver que hay que ser responsables entonces. O sea, tenemos que comparecer un día ante el tribunal de Dios y evidentemente pues tenemos que enfrentar nuestros actos y tener en cuenta que la manera en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros contemplamos la vida espiritual, la forma en que nosotros contemplamos a Dios y nuestra relación con Dios, así seremos indudablemente juzgados un día ante el tribunal de Dios. Así que este es uno de los puntos básicos que tenemos que cuestionar en estos momentos al entrar en el estudio de nuestra lección, el sábado y el fin, y que trata precisamente sobre el juicio, la creación y también la responsabilidad. Leamos, por ejemplo, este pasaje. Apocalipsis 14:7 nos dice, el mensaje es: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, hay un llamado aquí de parte del ángel a ser responsables ante Dios, a temerle, a honrarle, a glorificarle, a darle gloria, porque hay una hora de juicio que ya llegó y tenemos que ser responsables delante de Dios del tiempo que hemos gastado, de la forma en que hemos vivido, de las palabras que hablamos, aún hasta de nuestros pensamientos. Somos responsables porque todas estas cosas han de ser traídas a juicio. En otro pasaje, Romanos capítulo 14, versículo 10, hay una pregunta interesante que el apóstol Pablo nos hace. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta es la cita que les había mencionado. Y aún Santiago nos dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. O sea, Pablo nos habla allí en Romanos 14 de que no debemos juzgar a los demás. Dios no nos ha dado a nosotros el derecho a estar juzgando a nadie. Sí podemos juzgar lo mal hecho, podemos juzgar el pecado, las consecuencias,
pero nunca debemos juzgar los motivos de las personas. Es una cosa que le pertenece a Dios. No hemos sido puestos por parte de Dios como jueces. Por su parte, Santiago nos hace ver de que el instrumento que se ha de usar para juzgar a todos los hombres es la santa ley de Dios. Y esa santa ley de Dios la encontramos en Éxodo 20. Así que tú puedes buscar ahí en tu Biblia, repasar cada uno de los principios, los 10 principios de la ley de Dios, que son las que rigen nuestros actos, son los que rigen cada actitud de la vida humana. Y teniendo en cuenta eso, pues tenemos que andar entonces derecho delante de Dios para que así podamos salir airosos y pasar finalmente sin ningún obstáculo ni ningún problema por el juicio, por el tribunal de Dios. Y todos estos textos implican que debemos ser responsables y que debemos ser consecuentes con nuestros actos delante de Dios. El sábado, por lo tanto, forma parte también de este asunto. O sea, cómo somos responsables delante de Dios en la observancia del día de reposo. Y vamos a ver cómo el sábado tiene que ver esencialmente con la creación y está unido a la creación. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Entiéndase día séptimo el sábado. O sea, el séptimo día de la semana es el sábado. La semana literal comienza con el día domingo como primer día de la semana y concluye con el sábado, que es el séptimo día de la semana. Siempre ha sido así, nunca ha cambiado. Desde que el mundo fue creado por Dios, siempre ese ciclo semanal se ha mantenido. Por ejemplo, todos sabemos perfectamente que Cristo murió un viernes. Y al morir en viernes, indudablemente decía que los discípulos, después de eso, dice que fueron y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y después ahí en Lucas nos habla que siendo ya el primer día de la semana, entonces vinieron al sepulcro para ver a Jesús ahí en el sepulcro. O sea que esto está bien delineado ahí en el libro de San Lucas. Por lo tanto, no hay ninguna duda al respecto de que cuando Jesús estuvo en la tierra, todavía el sábado, el día que se guardaba como sábado, era el día que correspondía a la creación, el séptimo día de la semana. Y aquí nos dice que Dios acabó en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tomemos en cuenta que el sábado forma parte de la creación también, porque el sábado fue creado en el Edén. Fue instituido en el Edén como monumento recordativo de la creación. Así que una vez que Dios concluyó los 6 días de labor, el sábado lo dedicó especialmente para un uso sagrado. Y déjame decirte que hay un pecado bien grande en atreverse a usar incorrectamente lo que Dios ha declarado santo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron que pagar caro, la mayor parte con sus vidas, por el hecho de extender la mano y tocar las cosas santas. Y el sábado ha sido declarado santo. Ahí dice el texto que Dios bendijo, es un día bendito. Dios lo santificó y también lo reposó. Fueron los 3 actos divinos que hizo que el sábado fuera un día totalmente diferente, un día apartado. El ser santificado significa que es apartado para un uso sagrado. De manera que para nosotros los que creemos realmente que el sábado constituye parte de la creación, tenemos que ser responsables ante eso. Por eso cuando vamos al Éxodo, encontramos un llamado de parte de Dios a no olvidar lo que ocurrió en el Edén. El Señor nos dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajarás 6 días y hacen ello todo lo que tengas que hacer. Pero en el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate, dice el Señor, de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día.
Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Y lo que Dios bendice, lo que Dios consagra, lo que Dios santifica, es permanente. Nadie tiene el derecho ni a cambiar, ni transformar. El sábado no es negociable en absoluto, y nadie puede atreverse a tomar las horas del sábado para usarlo en una forma secular, para cosas personales. El sábado simplemente está destinado para dedicarlo a Dios, para hacer todas aquellas cosas que comprende la santidad del día de reposo. Y un ejemplo para poder entender qué es lo que debemos hacer el sábado es la forma en que Jesús trató el sábado. Jesús asistía a la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús también sanaba enfermos. Jesús enseñaba la palabra de Dios. Jesús visitaba lugares típicos del campo, de la ciudad, de la aldea donde estaba en ese momento. Con sus discípulos paseaba por los sembrados. O sea, todas estas cosas pues establecen un principio de la forma en que debemos guardar el sábado. Pero una de las máximas fundamentales de Jesús es cuando le dijo a sus discípulos y también a los fariseos que se encontraban allí en ese momento, que es lícito hacer bien el sábado. Por lo tanto, ayudar a los demás, visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, a los huérfanos, darle comida al hambriento, darle también asistencia social a una persona que sufre. Esas son partes que corresponden precisamente a la santidad del sábado, además de asistir a la iglesia regularmente, de estudiar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios a otros también, forman parte, entre otras cosas, del verdadero espíritu y de las actividades que podemos tener también nosotros en sábado. Pero en Deuteronomio encontramos algo interesante. Moisés vuelve otra vez a recordar en esa oportunidad los principios, los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20, pero hay un cambio. En Éxodo 20 vimos allí que Dios presenta el sábado como un monumento recordativo de la creación. Acuérdate de guardar el séptimo día, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pero fíjate cómo aparece aquí. Aquí dice, observa el día sábado y conságreselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Hasta este punto, todo es bastante parecido a lo que presenta Moisés en Éxodo. Ahora fíjese, de ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Y ahora subrayo, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día del sábado. En Éxodo 20, Dios manda a observar el sábado, a guardar el sábado en virtud de la creación. Pero aquí, en este pasaje, ya Moisés no menciona eso, sino que menciona la liberación del cautiverio en Egipto. No es que hayan cambiado las cosas, no, sencillamente porque allá en Apocalipsis 14, el sábado está implícito también porque el ángel menciona 2 puntos importantes. El primero es cuando llama a todos los moradores de la tierra a adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso nos lleva al Edén, nos lleva a la creación, y parte de esa creación fue precisamente el sábado. Pero también hace un llamado a guardar los mandamientos, de manera que los mandamientos forman parte también del plan de Dios, porque por esa ley vamos a ser juzgados. Evidentemente, dentro de los mandamientos, pues está el sábado también. Por lo tanto, el sábado está relacionado estrechamente con la obra de juicio. Y en ese punto, pues encontramos entonces que el sábado forma parte del plan de Dios para nuestras vidas, en primer lugar,
como un monumento recordativo de la creación. O sea que cuando guardamos el sábado, nuestra mente, nuestra devoción total debe apoyarse en lo que representa para nosotros la creación de Dios. Somos creacionistas. Creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Creemos que el mundo fue creado en 6 días literales. Creemos que el sábado fue establecido para el hombre, no para un pueblo, sino para toda la raza humana permanentemente, y que no debía ser cambiado por ningún otro día ni ser mutilado el tiempo que corresponde a la adoración a Dios. Pero también, y ahora viene el otro punto, el sábado es un símbolo de liberación, es un símbolo de redención. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús, cuando murió en la cruz el viernes, descansó el sábado en el sepulcro de José de Arimatea. Por lo tanto, el sábado llega a ser un símbolo también de redención. Así que cuando Moisés le está diciendo esto aquí al pueblo, ahí en Deuteronomio, quizás está lanzando un vistazo al futuro. Es como una profecía de que el sábado va a convertirse también en un símbolo de liberación, en un símbolo de redención. El pueblo debía recordar eso. Así que esto se convierte en un tipo del antitipo que sería el sábado cuando Cristo descansara en la tumba después de haber dado su vida por nosotros aquel nefasto viernes. Pero vamos a ver ahora en este pasaje también importante, Éxodo 20, 12 y 20. Voy a leer el 12, dice aquí: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, el sábado es una señal entre nosotros y Dios. Una de las formas de identificar quién es el verdadero pueblo de Dios son aquellos que son fieles a los principios de la ley de Dios, especialmente lo que atañe al día de reposo. Y en el versículo 20 dice Ezequiel también: y santificar mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, en estos dos pasajes son importantes para nosotros poder creer y entender de que realmente el sábado constituye un sello distintivo entre aquellos que forman parte del verdadero pueblo de Dios. No quiere decir necesariamente que todos los que guardan el sábado son pueblo de Dios. Estamos sencillamente estableciendo un criterio, que el sábado forma parte de la distinción, de la identidad del pueblo que realmente Dios ha escogido para servirle, y que si tú eres parte del pueblo de Dios, no importa en qué institución estés, no importa en qué denominación estés o qué fe religiosa hayas abrazado, debas entender que el sábado forma parte del plan de Dios para todos aquellos que han de formar su pueblo, de aquellos que han de integrar el verdadero redil al cual el Señor ha de venir a buscar a la tierra. Por eso, cuando las cosas ya sean definidas, antes de que Cristo llegue a este mundo, y yo diría antes que la gracia se cierre, se va a notar inmediatamente una reforma total en lo que respecta al día de sábado. La predicación que va a resonar por todo el mundo tendrá algunos elementos específicos. Uno es el llamado a observar la verdadera ley de Dios, la cual incluye el sábado. Así que hay un llamado a la tierra a mirar el verdadero día de reposo no como el domingo, sino como el sábado que Dios instituyó. El segundo punto es la justificación por la fe en Cristo, porque Cristo es el único que nos salva. Se nos va a llamar a todos a mirar al santuario donde está Cristo intercediendo por nosotros, en un llamado que se nos hace, el último llamado, el fuerte pregón, a salir de todas las iglesias donde hemos estado, donde no se observan los mandamientos de Dios, donde se ha transigido con el mundo, donde el humanismo ha hecho presa de los cultos, del tipo de liturgia, de la adoración que se ofrece a Dios, para formar parte del verdadero redil. En ese llamado que hace el ángel de Apocalipsis 18 a salir de ella, para que todos formemos parte de ese verdadero redil que esperará el Señor. Una de las características será la verdadera observancia del sábado como el día que Dios instituyó para hacer reposo santo.
Vamos a ver ahora el significado que se le da al sábado de acuerdo a estos pasajes que hemos estudiado. Número uno, el sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en Dios. Número dos, es una señal especial de lealtad al Creador. Cuando tú observas otro día que no es el sábado, hay unas personas que dicen, por ejemplo, no, cualquier día que yo use está bien. Lo importante es adorar a Dios. No, no es así. Es verdad que todos los días debemos adorar a Dios. Es cierto que todos los días debemos ser fieles al Señor, pero en cuanto a un día específico que Dios separó en el santuario del tiempo para que ese día lo dedicásemos solamente a Él, que no haya otra cosa que interfiera en nuestra adoración con Él, no es cualquier día, querido. El sábado es el día que Dios instituyó y no hay negociación con eso. No hay ningún tipo de transacción que podamos hacer. Número tres, el sábado revela que el verdadero descanso de la justicia por las obras se encuentra en Él. Por eso es que cuando descansamos el sábado, realmente sentimos satisfacción plena, porque no solamente descansamos de nuestras tareas diarias, hay un descanso espiritual también. Hay un descanso en el cual nos despojamos del mal genio, de las rencillas. Si estamos enojados con alguien, tenemos, antes de que entre las horas del sábado, ponernos en paz con aquellas personas con las cuales estamos disgustados. Todas las cosas en el hogar tienen que andar en armonía. La relación entre los familiares, entre los esposos, con los hijos, con los demás miembros de familia. Tenemos que estar en paz con todos para que el sábado realmente produzca bendición y sea realmente un día de delicia. Por eso, querido, es importante que tengas presente que antes de que comience el sábado, debes estar en paz y armonía con todos en la medida de tus posibilidades, para que así entonces el sábado sea para ti un día de gran bendición. Número 4, el sábado habla de un Dios que hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Indudablemente, porque la creación de Dios, la redención que es en Cristo, la justificación por la fe que es en Cristo, nosotros no podemos hacer nada por eso. La promesa del descanso eterno en un mundo nuevo, eso solamente proviene de Dios. Así que el sábado es un anticipo de todas esas grandes cosas. Número 5, es también el eslabón eterno entre la perfección del Edén y la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva. O sea que el sábado es una especie de cadena de oro que va desde Edén a este Edén. El Edén que se perdió hasta el Edén que va a ser restaurado. Nada puede interferir ese plan que Dios tiene también para cada uno de nosotros. Y número 6, también el sábado es un vínculo con nuestra familia de origen. Cada vez que nosotros guardamos el sábado, estamos también estableciendo un principio vital, que es el creacionismo bíblico. Nosotros no venimos de especies inferiores, no procedemos de batracios, no procedemos de un primo del mono, no procedemos de otro lugar, sino de las manos de Dios. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Hoy en día, cuando hasta muchos religiosos están poniendo en tela de juicio los primeros 6 capítulos del Génesis, nosotros debemos levantarnos y establecer con dignidad, con valentía, que esos capítulos son historia, son nuestra historia, y que procedemos de un Dios que nos amó, de un Dios que no solamente nos creó, sino un Dios también que estuvo dispuesto a redimirnos a través del sacrificio de su Hijo para que podamos un día vivir en armonía en el reino celestial. Así que ese vínculo es importante tenerlo también en cuenta. Claro, hay un engaño que no es muy sutil y se ha ido introduciendo entre nosotros, y es tratar de acomodar este relato bíblico de la creación a la evolución. Es como decir, quiero estar en paz con Dios, pero también quiero estar en paz con el diablo para no buscarnos problemas. Así que hay algunos que han hecho una especie de componenda entre la evolución y el relato bíblico de la creación. Y dicen, sí, sí, es verdad. Dios creó el mundo, está bien, pero necesitó miles de años para poder crearlo.
Así que no solamente eso está afuera, no solamente son algunos de otras denominaciones que creen esto, sino también eso se ha metido dentro de nosotros. De manera que esto nos debe poner en alerta, porque es una forma de tratar de acomodar la creación de Dios al asunto de la evolución para que podamos quedar satisfechos todos y aquí nada pasó. Pero veamos lo que dice Salmo, en el Salmo 33, versículos 6 a 9. Ahí dice 3, pero es 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En este pasaje se nota claramente la expresión dinámica del mandamiento de Dios. No podemos creer que Dios dijo, sea la luz, o Dios dijo, produzca la tierra animales, y que Dios se sentó allí en su trono a esperar que pasaran miles de años para que esto ocurriera. No puedo entender, no puedo comprender que realmente esto ocurriera así, porque hay un dinamismo, hay una dinámica que establece este pasaje en que inmediatamente que Dios dijo, de la nada surgió lo que Dios pidió que existiera. Y eso ocurrió cada día de la creación, no fue solamente un solo día, eso fueron 6 días literales en los cuales esto ocurrió. Veamos otro pasaje. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el momento en que Dios crea el universo y así este mundo, Dios no utilizó, ¿entiende bien esto? Dios no utilizó materia preexistente. No, de lo que no había, Dios trajo a la vida lo que hoy existe. Así de sencillo fue. O sea, la creación fue dinámica. El poder de Dios no puede ser cuestionado en este punto. Cuando Dios dice, Dios obra. Y lo vimos en Jesús. Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió inmediatamente. Dios puede hacer todas estas cosas fáciles porque Él es Dios. Y su poder es realmente increíble. Él es todopoderoso Dios. Por lo tanto, debemos tener fe en que realmente lo que se menciona en el Génesis es una realidad que no es discutible. Leemos que a lo largo de la Biblia, cada vez que un número modifica la palabra yom, que es la palabra que aparece en Génesis 1, fue la tarde y la mañana, el primer día, por ejemplo, o fue la tarde y la mañana, el día segundo. Cada vez que aparece en esa palabra día, la palabra yom, como adjetivo, tercer día, primer día y demás, limita el periodo de tiempo a 24 horas. No hay una sola ocasión en la Biblia donde un número que modifica el sustantivo yom indique un periodo indefinido. O sea que no hay ninguna base para decir que el primer día de la creación fueron 1000 años, o 2000, o 3000, o los años que fueren. No, siempre que aparece allí esa palabra yom, seguida por el artículo, quiere decir que en esos momentos se está hablando de un día de 24 horas. Dice, no hay, repito, una sola ocasión en la Biblia donde un número que modifica el sustantivo yom indique un periodo indefinido. Sin excepción, siempre es un periodo de 24 horas. En el libro Ser semejante a Jesús, página 149, leemos lo siguiente. Pero la suposición infiel que pretende que los acontecimientos de la primera semana requirieron 7 periodos largos y de duración indefinida, atenta directamente contra el fundamento del sábado del cuarto mandamiento. Hace oscuro e indefinido aquello que Dios sumamente o hizo sumamente claro. Es la peor clase de infidelidad, porque para muchos que pretenden creer el relato de la creación es infidelidad encubierta. Acusa a Dios con ordenarnos observar un día de 7 días literales en conmemoración de 7 periodos indefinidos, lo que es contrario a su trato con nosotros. Y es una impugnación de su sabiduría. No hay lógica en absoluto que si cada día de la creación fueron miles de años, que ahora Dios aparezca ahí en Génesis 2:1 diciendo de que Él reposó
de que Él santificó, que Él bendijo el día de reposo, lo declaró santo para dárselo al hombre y que guarde el séptimo día en conmemoración de los días de la creación, en conmemoración de la creación. No hay lógica. ¿Por qué? Sencillamente porque ¿cómo es posible que si los demás días fueron de miles de años, ahora el sábado sí sea un día de 24 horas que debe ser entonces observado en honor a los demás días restantes? Dios no trabaja así, Dios no es chapucero en lo que hace. Una cosa tiene que tener relación con la otra, tiene que haber cohesión en eso. De manera que si ese sábado que Dios guardó, que Dios reposó, que Dios bendijo, fue un día de 24 horas y juntamente con él también Adán y Eva lo guardaron, porque Dios les enseñó a ellos cómo guardar el sábado durante ese día. Esa fue la otra obra que Dios hizo. Quiere decir que los demás días correspondientes fueron también de 24 horas. Eso solamente utilizando un poquito de lógica en cuanto a eso, ¿no? El gran conflicto, queridos, que comenzó en el cielo hace milenios, gira en torno a la cuestión de la autoridad de Dios. Y el desafío continúa siendo el mismo hoy. En Apocalipsis, capítulo 14, a partir del versículo 7, también el 9 y 12, encontramos algunas cosas que son importantes. Vamos a leerlo allí, corridito. Ya vemos el primer versículo 7, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también vivirá del vino, de la ira de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces en el último versículo, el 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como te darás cuenta, todo está perfectamente relacionado con la adoración. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que el tema fundamental que se trata es sobre adoración. ¿A quién hemos de adorar? Es como el llamado que hizo Josué allí en su libro, Josué 24:15. Él le dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los cuales sirvieron los amorreos en cuya tierra habitáis, o adoraréis al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra. Y él hizo su decisión, yo y mi casa vamos a adorar a Dios. Entonces, a lo largo de la Biblia, ese es el llamado que nos llega. El mensaje del primer ángel es adorar a Dios por sobre todas las cosas, el verdadero Dios. No es cualquier Dios, no es el Dios que creó los cielos y la tierra, solamente hay uno que creó los cielos y la tierra. Todos los demás dioses sobran. ¿Por qué? Porque no son dioses verdaderos, solamente hay un verdadero Dios. Así que la adoración está implícita en estos pasajes que nos hacen ver que la decisión final, cuando todas las cosas vayan a ser concluidas, tendrá que ver con a quién vamos a adorar. Si al verdadero Dios o sencillamente vamos a seguir con la corriente, con el mundo, a lo que la gente hace, a lo que la gente acostumbra a hacer. El sábado es un día de descanso eterno y es un día que nos hace un llamado especial a adorar al único y verdadero Dios. En Apocalipsis 14:7 se nos presenta que es un llamado a temer a Dios y darle gloria. Apocalipsis 14:9 nos dice que es un llamado solemne a no adorar a la bestia y a su imagen. Y también Apocalipsis 12 describe a un pueblo que tiene la paciencia de los santos, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. En este libro, titulado Nuestra elevada vocación, en la página 345, comparto con ustedes esta declaración. Así como el árbol del conocimiento fue colocado en medio del huerto del Edén, también el mandamiento que atañe al sábado fue colocado en medio del decálogo. Respecto del fruto del árbol del conocimiento, la prohibición fue esta: no comeréis de él, porque lo muráis. Dios dijo acerca del sábado: no lo contaminaréis, sino que lo santificaréis. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Así como el árbol del conocimiento fue la prueba de la obediencia de Adán, también el cuarto mandamiento es la prueba que Dios ha dado para probar la lealtad de todo su pueblo. El sábado, repito,
tiene una trascendencia eterna. No solamente es un beneficio para nosotros hoy y nos acerca cada día que lo observamos, cada sábado que observamos más al Creador, sino que también una vislumbre del descanso celestial, de lo que hemos de disfrutar en el reino de los cielos. En Isaías 65:7, el Señor nos dice que Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y en el capítulo 66 nos dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Como ves, el sábado no solamente fue instituido en el Edén para que fuese guardado durante todo el tiempo de la historia de este mundo hasta el final, sino que también será el día que el pueblo de Dios guardará en la tierra nueva. Será el día de adoración, el Worship Day, que vendremos todos a adorar delante de Dios. Por lo tanto, el sábado es permanente, el sábado es eterno, el sábado tiene una trascendencia de salvación para todos aquellos que quieran formar parte del pueblo de Dios. Pedro dice en su segunda epístola, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Te imaginas cómo será guardar un sábado en la tierra nueva? Libres ya de los conflictos, libres ya de la muerte, libres ya del pecado, en una esfera de santidad permanente. ¿Te imaginas lo que es ir delante de Dios? Que ese día sagrado el predicador sea Jesús. Eso es algo que no puedo abarcar con mi mente. Es algo tan sublime que no tengo la capacidad humana para poder entenderlo, para poder visualizarlo. Pero será algo fuera de lo común, será algo que tú no puedes relacionar con ninguna cosa en este mundo. Por sublime que parezca, será una experiencia única. Será algo que no solamente será edificante, será revitalizante, sino que será una conexión tan grande con Jesús en ese momento especial en que su santo día ha de ser un santuario en el cual estaremos adorando a nuestro Dios ahí en persona, lo veremos cara a cara. Ya no es como ir a la iglesia y que el pastor diga, hoy Jehová está aquí con nosotros, hoy Dios está en su santo templo y forcemos un poco nuestra fe para creer que realmente Dios está allí. No, ahí lo estaremos viendo, lo veremos cara a cara, tal como Él es, vamos a escuchar su voz. Será algo sublime, escuchar los coros celestiales, los ángeles cantando allí alabanzas al Altísimo. Bueno, yo quiero que me permitan a mí también formar parte de ese coro o hacer un coro de redimidos también para cantar juntos allí alabando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No puedo abundar en palabras para tratar de describir lo que no es posible describir en este mundo. Tenemos que estar allí para poder vivirlo. Así que lo único que puedo dejar contigo es esta declaración del deseo de toda la gente, página 249. El sábado no era para Israel solamente, sino para el mundo entero. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén, y como los demás preceptos del decálogo es de obligación imperecedera. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dijo Jehová. No creo que pueda haber una cosa que se pueda comparar realmente a esto, pero sí quiero decirte de que mantengámonos fieles a Dios. Es mi llamado. Que podamos estar juntos allí en ese mundo maravilloso que Dios ha de crear para sus fieles de todos los tiempos. Y que juntos podamos de mes en mes y de sábado en sábado ir a adorar delante de Dios. Mientras eso ocurra, mi invitación, mi llamado es
a incorporar a tu vida espiritual, si no lo has hecho hasta ahora, el sábado como el día especial de adoración a Dios. Vas a tener que quizás hacer reformas, cambios en tu vida, pero vale la pena hacerlo, porque eso te va a acercar mucho más a ese Dios al cual tú amas y el cual desea verte también, junto con todos los redimidos en la patria renovada. Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé un sábado feliz, es mi deseo de oración. Nos vemos la próxima.